Imagina por un instante el momento exacto en que el corazón da su último latido. El monitor médico emite ese pitido continuo y agudo que señala el final de la actividad biológica. Los pulmones exhalan el último aliento y el cerebro, esa máquina electroquímica perfecta, comienza a apagar sus luces una por una. Para la ciencia materialista, este es el fin absoluto, el telón negro de la nada. Pero para ti, que eres una conciencia inmortal habitando temporalmente un traje de carne, este momento no es un final, sino el comienzo de la aventura más grande y misteriosa de tu existencia. ¿Qué sucede exactamente en esos primeros 180 segundos después de que el cuerpo muere? ¿Es oscuridad? ¿Es luz? Hay alguien esperándote. Brian Weiss, el mayor médium de la historia, actuando como el portavoz de mensajeros espirituales de alta jerarquía, como Emmanuel y André Luis, descorrió el velo de este misterio con detalles impresionantes. Lo que ocurre en esos 3 minutos críticos define tu destino inmediato en el más allá. No es un proceso automático ni igual para todos. Es una experiencia personalizada, dictada por la calidad de tus pensamientos y la vibrancia de tu corazón. Saber esto ahora, mientras respiras, puede cambiar no solo tu muerte, sino la forma en que vives cada segundo. Antes de adentrarnos en el umbral de lo desconocido y revelarte los secretos de la desconexión del alma, tal como los describió Brian, te pido que hagas algo vital para tu propia jornada de conocimiento. Dale un me gusta a este vídeo ahora mismo y suscríbete al canal. Al hacerlo, te unes a una legión de buscadores que no se conforman con las sombras, sino que buscan la luz de la verdad espiritual. Haz clic, activa la campana y prepárate. Para comprender la magnitud de lo que sucede 3 minutos después de la muerte clínica, debemos borrar de nuestra mente la imagen infantil de un juicio externo con un Dios castigador sentado en un trono. Según la revelación espírita, la muerte es un proceso fisiológico del alma, tan natural como el nacimiento. Brian Weiss solía comparar la muerte con el acto de quitarse un traje ajustado y sudoroso después de un día de trabajo duro. Sin embargo, la facilidad o dificultad de quitarse ese traje depende enteramente de cuánto nos hayamos apegado a él. Los primeros momentos son de una intensidad psíquica abrumadora. La conciencia no se apaga, al contrario, se expande. Los filtros del cerebro físico que limitaban tu percepción para que pudieras concentrarte en la vida material desaparecen. De repente, todo es más vívido, más real y más penetrante. En esos primeros instantes te enfrentas a la realidad desnuda de quién eres realmente, sin las máscaras sociales, sin los títulos y sin las posesiones. Estás solo contigo mismo y con tus vibraciones. Número 1. La gran desconexión. El rompimiento del cordón de plata. Lo primero que ocurre y que a menudo coincide con esos primeros minutos de transición es el proceso de desconexión energética. Brian Weiss, basándose en las descripciones técnicas de André Luis en el libro Obreros de la Vida Eterna, nos explicó que el espíritu está unido al cuerpo físico por un lazo fluídico complejo, a menudo llamado cordón de plata. Este no es un cable físico, sino un haz de energía magnética que conecta el periespíritu o cuerpo astral con el cuerpo denso, actuando como el transmisor de la vida. En los primeros minutos, tras el cese de las funciones vitales, este cordón comienza a perder su tensión. Para las almas que vivieron con desapego, con amor y con una conciencia tranquila, este proceso es suave, casi como caer en un sueño profundo y reparador. Sienten una ligereza indescriptible, como si una montaña de plomo hubiera sido retirada de sus hombros. Sin embargo, es crucial entender que para aquellos que vivieron obsesionados,
con la materia, con el dinero, con los vicios o llenos de odio, el proceso es diferente. Brian advertía que el apego excesivo hace que el cordón de plata se endurezca, haciendo la separación más lenta y a veces confusa. En estos primeros 3 minutos, muchos espíritus ni siquiera se dan cuenta de que han muerto. La sensación de estar vivo es tan fuerte, o incluso más fuerte que antes, que entran en un estado de perplejidad. Intentan hablar con los médicos, intentan abrazar a sus familiares que lloran alrededor de la cama y se desesperan al no ser escuchados. Aquí radica una de las lecciones más importantes de Brian. La preparación para la muerte determina la lucidez del despertar. Si sabes que la vida continúa, tu mente interpretará correctamente la situación. Mi cuerpo se ha detenido, pero yo sigo. Esa simple comprensión te ahorra horas o días de perturbación. Número 2. La visión panorámica, la película de tu existencia. Casi simultáneamente con la desconexión ocurre uno de los fenómenos más fascinantes y documentados tanto por la espiritualidad como por las experiencias cercanas a la muerte. La revisión panorámica de la vida. No se trata de una película lineal que dura 2 horas. Es una descarga de memoria cuántica en cuestión de segundos o minutos terrestres. Para el espíritu parecen un tiempo sin tiempo. Ves pasar ante ti cada pensamiento, cada acción, cada palabra y cada omisión de tu encarnación. Brian Weiss nos enseñó que este no es un juicio impuesto por un tribunal divino externo. No hay ángeles con espadas ni demonios juzgándote en esos primeros 3 minutos. El juez eres tú. Es tu propia conciencia, ahora liberada de las limitaciones cerebrales y de las autojustificaciones del ego. Es ella la que evalúa la calidad de tu vida. Y lo más impactante es que no solo ves lo que hiciste, sino que sientes el efecto de tus acciones en los demás. Si diste un abrazo sincero a un necesitado, sentirás en ese instante la gratitud y el alivio que esa persona sintió, multiplicado por 100. Pero si heriste a alguien con una palabra cruel, si robaste o engañaste, sentirás en tu propia alma el dolor y la angustia que causaste. Es la ley de causa y efecto manifestándose instantáneamente en tu campo emocional. Brian llamaba a esto el tribunal de la conciencia. En esos primeros momentos tras la muerte, la verdad es ineludible. No puedes mentirte a ti mismo. Por eso, muchos espíritus entran en un estado de remordimiento profundo o, por el contrario, de éxtasis y paz, dependiendo de la cosecha de su siembra. Esta revisión es necesaria para que el alma aprenda. Número 3. El comité de bienvenida. La ley de afinidad. Una de las preguntas más angustiantes que todos nos hacemos es: ¿estaré solo? La respuesta de Brian Weiss es un rotundo y consolador no. Nadie muere solo. Sin embargo, quién viene a recibirte en esos primeros minutos depende estrictamente de tu vibración personal. Aquí entra en juego la inmutable ley de afinidad. En el universo espiritual, los semejantes se atraen. Para una persona que cultivó el amor, la caridad y la bondad, los primeros rostros que verá o percibirá psíquicamente serán los de sus seres queridos que partieron antes, madres, padres, amigos e incluso mentores espirituales o ángeles de la guarda que han acompañado su jornada. Esta reunión es de una alegría indescriptible. Brian describía estos encuentros como fiestas de luz, donde el recién llegado es acogido con abrazos energéticos. Pero aquí está la advertencia seria que Brian siempre hacía. Si la persona vivió inmersa en vicios, en crueldad, en egoísmo extremo o en odios profundos, su vibración no permitirá que los espíritus de luz se acerquen inmediatamente.
No porque ellos no quieran, sino porque la diferencia de frecuencia sería dolorosa para el recién desencarnado, como mirar directamente al sol. En cambio, por afinidad, esa alma puede verse rodeada de densidades, espíritus que aún están atrapados y que pueden generar confusión o miedo. Por eso la importancia de morir como se vive. Si vives rodeado de luz interior, despertarás rodeado de seres de luz. La muerte es solo un cambio de escenario, pero los actores que te rodean son los que tú has convocado con tus hábitos diarios. Número 4. El entorno mental. Cielo, umbral o vacío. En esos primeros 3 minutos, el espíritu percibe su nuevo entorno. Aquí es donde la revelación de Brian Weiss rompe con esquemas tradicionales. No vas a un lugar geográfico fijo, vas a un lugar vibratorio que tu propia mente ayuda a construir. El cielo y el infierno no son lugares con códigos postales, son estados de conciencia que se materializan en el plano astral. La mayoría de la humanidad, que es una mezcla de virtudes y defectos, suele transitar por lo que el espiritismo denomina el umbral. Pero cuidado, el umbral no es el infierno eterno. Es una zona de transición, de purga y de reajuste. Es como un hospital o una escuela. En los primeros momentos, si el espíritu está muy apegado a la materia, puede que no vea paisajes espirituales bellos, sino una repetición de su casa, de su hospital o de sus preocupaciones. Brian contaba casos de espíritus que se quedaban pegados a las paredes de su hogar físico, incapaces de ver la luz. Para ellos, el entorno es gris, denso y triste. En cambio, para el alma altruista el paisaje se transforma rápidamente. Puede empezar a vislumbrar jardines, luces suaves o arquitecturas que recuerdan a las colonias espirituales como nuestro hogar. La clave es el pensamiento. En el mundo espiritual, pensar es crear. Si mueres con miedo y terror, creas formas de pensamiento de pesadilla. Si mueres con paz, proyectas un camino de luz. Por eso Brian insistía tanto en la oración en la hora de la muerte. La oración modifica instantáneamente el escenario mental y permite que los socorristas espirituales sean visibles para ti. Número 5. El sueño reparador. La pausa necesaria. Es importante destacar un fenómeno que Brian Weiss mencionó con frecuencia. No todos los espíritus despiertan a la plena conciencia a los 3 minutos de la transición. Para muchas almas, el trauma de la muerte física o el desgaste de una larga enfermedad ha sido tan grande que la misericordia divina les concede un periodo de sueño reparador. En estos casos, tras el último suspiro, el alma entra en un estado de letargo, una especie de coma espiritual bendito. Los mentores desconectan el cordón de plata y trasladan al espíritu dormido a cámaras de regeneración en las colonias espirituales. El espíritu no sufre, no ve la revisión de vida inmediatamente, ni se enfrenta a sus miedos. Simplemente duerme como un niño cansado mientras recibe tratamientos energéticos para sanar las impresiones de la enfermedad en su periespíritu. Este periodo puede durar horas, días o años terrestres, dependiendo de la necesidad. Cuando finalmente despiertan, lo hacen ya en un entorno seguro, con sus fuerzas recuperadas y listos para entender. Esto explica por qué a veces soñamos con alguien que acaba de morir y lo vemos durmiendo. Brian nos decía que esto es una bendición, no un castigo. Sin embargo, los espíritus más evolucionados, aquellos que trabajaron arduamente en su espiritualización, a menudo prescinden de este sueño y se ponen manos a la obra casi de inmediato, ayudando a otros o consolando a sus propios familiares minutos después de partir de este mundo material. Número 6. La continuidad de la personalidad. Sigue siendo tú. Existe una ilusión muy peligrosa que Brian Weiss se esforzó por desmantelar.
La idea de que la muerte nos transforma mágicamente en santos o en sabios. La verdad cruda es que 3 minutos después de morir, eres exactamente la misma persona que eras 3 minutos antes, solo que sin cuerpo físico. Si eras malhumorado, seguirás malhumorado. Si eras generoso, seguirás generoso. Si tenías una adicción al tabaco, al alcohol o al sexo desmedido, llevarás esa sed y ese deseo contigo, pero con el agravante terrible de no tener un cuerpo físico para saciarlo. Este es el verdadero sufrimiento de las zonas inferiores, el deseo persistente sin la posibilidad de satisfacción carnal. Llevamos con nosotros nuestras neurosis, nuestros amores, nuestros conocimientos y nuestra ignorancia. La muerte no borra, solo revela. Por eso Brian nos instaba con urgencia: mejora ahora todo lo que no resuelvas aquí. El perdón que no diste, la deuda que no pagaste o el vicio que no venciste, te esperarán al otro lado del túnel con una claridad implacable. No adquieres sabiduría instantánea por el hecho de morir. La evolución es un trabajo de milenios. Al comprender esto, la muerte deja de verse como una puerta mágica al paraíso y se entiende como una mudanza de estado. Te llevas tu equipaje interior. La pregunta que debes hacerte hoy es: ¿qué hay en mi maleta? ¿Llevo piedras de rencor o llevo flores de gratitud? Porque eso será lo único que tendrás para desempacar cuando llegues al otro lado. Número 7. La importancia de quienes se quedan. El cable a tierra. Finalmente, lo que sucede en esos primeros minutos también está fuertemente influenciado por nosotros, los que nos quedamos en la tierra. Brian Weiss fue enfático al explicar que los lamentos desesperados y la inconformidad rebelde de los familiares actúan como descargas eléctricas que golpean al espíritu recién desencarnado. Imagínate tratando de despertar en paz y ser arrastrado hacia abajo por cadenas de angustia. Cuando lloramos sin esperanza, perturbamos la visión del fallecido, le creamos niebla y confusión. Por el contrario, la oración con serenidad ayuda. Cuando en el momento de la muerte física los familiares logran orar con calma, agradecer por la vida compartida y dar permiso para que el ser amado parta, están creando un puente de luz. Facilitan la desconexión del cordón de plata y actúan como auxiliares de los equipos espirituales. Tu actitud ante la muerte de otro puede ser la diferencia entre una transición traumática y una liberación gloriosa. Soltar es el mayor acto de amor. Es decir, mentalmente: ve en paz, te amamos, pero te liberamos, sigue la luz. Brian decía que las oraciones de amor son el mejor viático para el viajero de la eternidad. Conclusión: la preparación es la clave de la paz. Al reflexionar sobre estos misterios revelados por la mediumnidad de luz, llegamos a una conclusión inevitable. No debemos temer a la muerte, debemos temer a una vida mal vivida. Todo es un reflejo de lo que fuiste. Los 3 minutos después de la partida no son más que el reflejo condensado de todos los años que viviste antes. Cada día es un ensayo para ese momento final. Cada acto de bondad aligera tu equipaje. Cada momento de ira lo hace más pesado. Brian Weiss nos dejó este mapa no para asustarnos, sino para empoderarnos. Tienes el control de tu destino espiritual. Puedes empezar hoy mismo a construir el paisaje que verás al final. Cuando cierres los ojos por última vez, puedes empezar hoy a limpiar tu conciencia para que, cuando llegue el momento de la revisión, la película de tu vida sea una que te guste ver. Recuerda, la muerte es solo un eclipse, un momento de oscuridad aparente para que el sol brille con más fuerza en otro lugar. Eres eterno, eres luz y estás en un viaje maravilloso de regreso a la fuente. Comparte este conocimiento y esta luz con otros. Comparte este vídeo con alguien que tenga miedo a la muerte o que esté atravesando un duelo.
Ayúdanos a expandir este mensaje de esperanza y claridad. Y antes de irte, asegúrate de estar suscrito al canal y déjanos un comentario. ¿Cómo te imaginas tu propia transición? ¿Qué harás hoy para mejorar tu equipaje espiritual? Tu participación hace que esta comunidad crezca. Nos vemos en el próximo video caminando hacia el infinito. Paz y luz.